Muy buenas a todos y bienvenidos a la explicación del artículo 10 de la Constitución Española de 1978, explicado para opositores. Sin más, comenzamos con el apartado número 1, que dice así: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Bien, la pregunta principal es: ¿cuáles son los fundamentos del orden político y de la paz social? Pues son 4. El primero, la dignidad de la persona, entendida como el valor intrínseco que tiene cada ser humano por el simple hecho de existir. Es decir, implica el respeto y consideración hacia la persona sin importar su origen, posición social o otras circunstancias. Los derechos inviolables que le son inherentes por el hecho de existir. El libre desarrollo de la personalidad, entendida como las características o cualidades que hacen que cada individuo sea único, como aspectos emocionales, intelectuales y sociales que definen a una persona. El respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político, que no es más que la organización y estructura de un sistema de gobierno en un país, y de la paz social, que es un estado de tranquilidad y armonía en la sociedad, donde hay una ausencia de conflictos y hay una convivencia pacífica entre los individuos y grupos. En este apartado se suele entrelazar o confundir los conceptos de orden político y paz social. Es decir, los examinadores nos pueden preguntar: ¿son fundamentos del orden social y de la paz política, por ejemplo? Son muy proclives a utilizar este tipo de trampas, en la que no debemos caer, claramente. Así que muy importante entender los conceptos antes de memorizarlos, para luego a la hora de memorizarlos, pues no caigamos tan fácilmente. Bien, seguimos con el apartado 2, que dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Tenemos aquí varias cosas que decir. Las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Pues es un documento que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948 y que establece los derechos y libertades fundamentales que todas las personas deben disfrutar sin importar sus características sociales, ya sean nacionalidad, raza, religión, sexo, etc. Así que las normas relativas a estos derechos fundamentales y las libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y también, además, con tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Cuidado, tienen que estar ratificados por España, si no, no se interpretan conforme a ellos. ¿Y qué son estos tratados y acuerdos internacionales? Pues son acuerdos formales entre diferentes países, de ahí que el nombre de internacional, entre países, que establecen reglas y compromisos en áreas específicas. Y en este caso, el área específica es sobre derechos humanos. Así que, pues esto sería el artículo 10, un artículo bastante idealista, abstracto, muy generalista, y que establece, pues, una serie de derechos de las personas por el hecho de existir. Así que, bueno, sin más, hemos analizado el artículo 10 y nos vemos en el siguiente artículo.
Un saludo.